Bueno, gente, tenemos que hablar de la selección Colombia. El Mundial 2014, Mundial de Brasil. Vamos a hablar un poco, a recordar un poco de cómo fue esa selección Colombia, cómo la jugó Colombia, ¿ok? Recordar que que Colombia jugó ese Mundial después de venir de 16 años sin jugar ningún Mundial. Ese Mundial nos mete Peckerman, técnico de Colombia, con un Falcao como figura y como un James como figura. Entonces, primero repasar que Colombia venía de quedar segundo de la clasificatoria. Vamos a ver el grupo de Colombia. Ok, el grupo de Colombia conformado por Grecia como europea, Costa de Marfil como el país africano y Japón como el país asiático. La primera fecha la jugaríamos contra Grecia, con goles de Armero, Teo Gutiérrez y James Rodríguez. La segunda fecha la jugaríamos contra Costa de Marfil. Para nosotros marcarían James Rodríguez y Quinterito, y para ellos Jairzinho, todo en el segundo tiempo. Y el último partido que fue un 4-1 con goles de Cuadrado, doblete de Martínez y otro de James. O sea, llevaba tres partidos, tres goles más la asistencia, con gol para Japón de Okazaki. Esa sería la fase de grupos de Colombia, 3 de 3, 9 puntos de 9 puntos. Después Colombia jugaría contra Uruguay, nos mediríamos en octavos, donde empezaría la paternidad de Colombia sobre Uruguay y ganaríamos 2-0 con doblete de James Rodríguez. Después pasaríamos a cuartos, partido muy disputado, partido muy polémico contra el anfitrión, donde para nosotros marcaría James y para ellos marcaría Thiago Silva y David Luiz. De la selección Colombia de fútbol, de mi selección, de que volvemos otra vez a la Copa del Mundo después de Rusia y que hay mucha fe. Tengo mucha fe a esta selección. Vamos a ver un video de lo que fue, un video corto de lo que fue la selección Colombia en Brasil 2014. Recordar como dato, el goleador de ese mundial fue James Rodríguez, con 6 goles y 2 asistencias. Y se llevó el premio Puskás gracias al gol que hace Uruguay. Entonces vamos a un video de Forza Champions. Entonces, veamos un video de Forza Champions titulado El Gran Mundial 2014 de Colombia. Colombia iba a certificar su boleto mundialista tras un épico partido ante Chile, en donde tras un penalti transformado por Arturo Vidal, dos goles consecutivos de Alexis Sánchez ponían a la selección chilena 0-3 al descanso. Uy, no, no, lo que fue ese partido no tuvo sentido. O sea, estás de local en Barranquilla perdiendo 3-0 en entretiempo y te vas al entretiempo perdiendo los 3-0 y cuando vuelves le metes el 1 y después dos penales seguidos a James, te deja 3. Necesitabas solamente un punto y lo conseguiste de una manera tan eficaz, por favor. Sin embargo, los guerreros de Peckerman se vistieron de héroes en el complemento y con un gol de Teo Gutiérrez revivían la llama de la esperanza. La selección cafetera se lanzó en busca de la remontada y tras una caída de James Rodríguez, Falcao de penalti hacía creer que lo imposible era posible. Finalmente, nuevamente después de un penalti sobre James, el Tigre anotaba el empate que daba a Colombia su clasificación matemática. Radamel de pena máxima y Colombia se está yendo para el Mundial. 16 años después, Colombia grita Que dice mucho, dice ellos son muchos para no estar en un mundial. O sea, esto, pues, si Chile ya lleva sin jugar que 3 mundiales con esto, imagínate 16 años. No, eso es mucho tiempo. al planeta que volvía a una fase final de la Copa del Mundo. En su debut ante Grecia en el Mineirao de Belo Horizonte, en un buen inicio un centro rasante de Cuadrado lo definió Armero, haciendo estéril el esfuerzo del metaleno. Con la apertura del marcador, Lo que era el Rastastas, no, la felicidad que transmitía esa selección. O sea, jugaban tan bien, bailaban, o sea, todo, o sea, no podían hacer algo mal, o sea, por favor. Y recordar que Colombia juega ese mundial sin probablemente su mayor figura en ese momento, ¿no?
que era Falcao, o sea, fue el que prácticamente le metió solo al Mundial y no fue por lesión. Y bueno, o sea, fue una baja muy fuerte, no solo para Colombia, sino también para el Mundial. O sea, que un jugador tan importante se pierda la cita mundialista es muy fuerte. Y aparte que era su primer Mundial. Pero el conjunto europeo buscó el empate, pero los sudamericanos daban la réplica, y a la hora de partido un córner botado por James y prolongado por Abel Aguilar dejó en soledad a Teófilo Gutiérrez, que anotaba el segundo a placer. Ya sobre la bocina, James Rodríguez anidaba con clase el balón en el fondo de la red, poniendo la puntilla al 3-0 de Colombia. Tras ese debut triunfal, la selección colombiana se enfrentó a su homónima de Costa de Marfil. Los cafeteros avisaban con una dinámica jugada de Cuadrado repelida por el larguero, e instantes después, James Rodríguez cabeceaba el balón con fuerza hasta el fondo de las mallas. A pesar de que los elefantes trataron de rebelarse, Colombia no bajó el ritmo, y en un veloz contragolpe Quintero definió a lo grande ante la salida de Boubacar. ¡Quintero! Sin embargo, el equipo marfileño no se dio por vencido, y con una gran acción individual Gervinho recortaba distancias. No obstante, pese a la insistencia final de los africanos, Colombia supo defenderse con orden, y con una nueva victoria certificaba su pase matemático a los octavos. Ya en el último partido de la fase de Sí, venta de Pereira. Ahí llegamos 6 de 6, o sea, 3 goles el primer partido, 2-1 el segundo, 5-1 en total. Y Colombia parecía local. Colombia, donde jugaba era local, o sea, la cantidad de colombianos que había en las canchas no tenía sentido. grupos ante Japón, un penalti cometido sobre Adrián Ramos se encargó de transformarlo Cuadrado para situar por delante a Colombia. Ese tanto agitó al cuadro nipón, y al filo del descanso Kazaki de cabeza puso el balón fuera del alcance de Ospina. Sin embargo, los cafeteros iban a sacar su rodillo en el complemento, y una buena jugada de James lo culminaba con precisión Jackson Martínez. Seguidamente, tras otro pase del 10 colombiano, El verdadero Jackson. nuevamente Jackson Martínez asestaba un zarpazo mortal a la meta nipona. En pleno festival, Mondragón salió al campo convirtiéndose en ese momento en el jugador de mayor edad en disputar un mundial. Más allá de lo que significó, o sea, llegar a cuartos y toda esa vuelta, y probablemente tu mejor mundial, goleador, con goleador incluido, con Pucas incluido. Y aparte entra Mondragón con 40 y tantos años. O sea, por favor. Y con una delicatessen de James Rodríguez, Colombia cerraba el partido colocando la cereza al pastel, manteniendo su trayecto intachable con un puntaje perfecto. Alcanzados los octavos de final, Colombia se enfrentó con Uruguay en Maracaná. En una selección cafetera derribaba el arco charrúa cuando James Rodríguez se inventaba el gol del Mundial. Por favor, qué nivel de gol. Colombia. Qué nivel ¡Qué de gol. golazo de James! Roto el choque, la celeste uruguaya adelantó sus líneas en busca del empate, pero al comienzo del segundo tiempo, tras una gran jugada colectiva, un letal James lograba su doblete. ¡De mi Colombia ¡de mi Colombia del alma! ¡Otra vez el James! ¡La figura del Mundial! De ahí al final una brava selección charrúa trató de resistirse a su cruel destino, pero Ospina sofocó los fuegos del orgullo celeste, y la selección cafetera rompía su registro histórico, clasificándose por primera vez en su historia para los cuartos de final del Mundial. Situados entre los 8 mejores equipos del mundo, a Colombia le esperaba la anfitriona Brasil en Fortaleza. El partido daba un vuelco muy pronto cuando a los 6 minutos Thiago Silva empujaba el balón a la red. En un arrebato de rabia, un disparo de Cuadrado amenazó con el empate, pero la canariña, cobijada en su gran historia y sin complejos, controló la situación, y un brillante Ospina sacaba a su selección de más de un apuro. No obstante, en una falta lejana, David Luiz allanaba el triunfo de la Seleção. Sin embargo, los colombianos Mira, lo que nos cagaron ese partido
todo el mundo habla de que no, que la lesión de Neymar, que lo fueron a lesionar, que fue con mala intención. Lo que le pegaron a James ese partido no tuvo sentido, por favor. Y nada más tuvieron como una amarilla o dos amarillas, si acaso, le hicieron como 8 faltas, una locura así. Y tú me vas a decir, y te vas a quejar de lo de Neymar, que sí, fue fuerte, fue muy fuerte. Pero por favor, a James le pegaron más que a Neymar. Vianos iban a vender cara a su derrota, y tras un penalti de Julio César Abaca, James Rodríguez hacía recuperar la fe con su sexto gol del torneo. Con los brasileños aturdidos, Neymar se despedía del Mundial por una lesión vertebral, y a pesar de que los cafeteros terminaron agobiando a Brasil, el tiempo acabó con su sueño. Pese a todo, Colombia se fue como uno de los grandes del Mundial, con James Rodríguez como máximo goleador del campeonato, y con un juego dinámico, combativo y descarado, cuyo recuerdo indeleble reposa en la memoria de todos los colombianos. Y nada, este sería el video. Gracias por verlo. Comenta, suscríbete, dale like. Y próximamente haré mi predicción, mi opinión sobre la futura participación de Colombia en la Copa del Mundo.